Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a Josué 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo lo que haga me saldrá bien. Josué 1, versículo 8. Amén. Entonces, los últimos tiempos requieren fundamento. Decirle al que está a tu lado: nadie que no profundice raíces va a poder sobrevivir en los últimos tiempos. Ninguna persona que en este tiempo esté invirtiendo de su tiempo en cosas que no van a ser de edificación va a poder estar firme en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que los últimos tiempos van a estar caracterizados por un mover de engaño, por un mover de confusión, por un mover de temor que va a venir, dice la palabra de Dios. Y que dice la palabra de Dios, aún los escogidos, dice la palabra de Dios, van a ser engañados. O sea que gente que va a estar en la iglesia, gente que va a estar en una célula, gente que va a estar leyendo la palabra, pero no va a estar profundizando en la palabra de Dios, haciendo que el cimiento y fundamento en su vida sea más fuerte de lo que era. Solamente esas personas van a poder estar firmes en contra de la corriente que hoy está viniendo y que cada vez va a ser más fuerte. Esta corriente no va a debilitarse, esta corriente va a fortalecerse. La mentira, el engaño, la confusión, el orgullo, el egoísmo, la corrupción, todo el sistema babilónico que viene, ¿verdad?, queriendo traer confusión, queriendo afectar tu vida, tu identidad, tu propósito. Este sistema cada vez se va a hacer más fuerte. Lo que va a venir a destruir familias cada vez va a ser más fuerte. El divorcio cada vez va a ser más fuerte. La pornografía cada vez va a ser más fuerte. La inmoralidad, las perversiones cada vez van a ser más fuertes. La corrupción cada vez va a ser más fuerte. Esto no va a decrecer, sino que esto va a aumentar. Y cuando el mal aumenta, ¿saben qué? Lo único que puede hacer que el bien se pueda sostener y pueda avanzar es que los que tienen a Cristo y los que tienen la verdad puedan afirmarse para poder seguir llevando el evangelio del reino, que dice la palabra de Dios, vamos a terminar de predicar o de declarar cuando Cristo vuelva en las nubes. Amén. Así es que decirle al que está a tu lado: hasta que Cristo venga, no hay descanso. No hay descanso de evangelizar hasta que Cristo venga. No hay descanso de servir hasta que Cristo venga. No hay descanso de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Ahí termina nuestro compromiso de hacer lo que el Señor nos ha dejado como misión de hacer acá en la tierra, que es la de predicar el evangelio del reino. Una vez que Cristo venga, decirle al que está a tu lado, comienza nuestro reino y gobierno con Cristo acá en la tierra. Amén. Ahí, ¿saben qué? Ese es el tiempo ya de cosechar lo que hemos sembrado acá, en el tiempo donde tuvimos para poder hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así es que ahí termina el tiempo y de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, y comenzamos a gobernar juntamente con Cristo. Amén. Así es que nos estamos preparando para poder gobernar con Cristo. Nos estamos preparando para poder reinar un milenio con Cristo, donde vos y yo vamos a estar gobernando juntamente con Cristo las naciones. Amén. Así es que prepárate para gobernar con Cristo. Decirle que está a tu lado: prepárate para gobernar con Cristo. Amén. Te estás preparando para gobernar con Cristo. Estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer. Y bueno, en esta mañana vamos a ir lo que estamos hablando. Seguimos con esta serie de Daniel, que el Señor nos habla tan importante lo que en este tiempo se está moviendo, que es el sistema de Babilonia, y en el cual como iglesia tenemos que entender cómo hacer frente o cómo vivir ante este sistema babilónico que hoy está operando, que hoy está gobernando
gobernando y que hoy ya tenemos noticias y comenzamos a ver que las señales se hacen más fuertes y que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17 y 18 que este sistema va a caer. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, o sea que el sistema de gobierno de esta tierra va a pasar, va a caer, y todo aquel que ha puesto su confianza en el sistema de esta tierra, en la política, en la economía, en las finanzas terrenales, que tiene su confianza puesta en el ahorro que tiene su confianza puesta en la empresa que tiene, ¿saben qué? Eso va a caer. ¿Y saben qué es lo que va a quedar? Me dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, el sistema de gobierno del reino de los cielos, ese sistema no va a pasar, sino que va a venir a establecerse para poder gobernar, ya no a través de un sistema humano, ya no a través de un sistema político humano. Ya no va a haber en el milenio colorado liberales de izquierda, de derecha, ya no va a haber bancos. ¿Saben qué? En el sistema del milenio ya va a haber un sistema restaurado, el sistema donde Cristo va a reinar juntamente con los santos y los escogidos, aquellos que permanecieron fieles al Señor en las pruebas, en las adversidades, que cuando nos picó chikungunya, ¿verdad? Ahí nos dijimos, Señor, ya no voy a servirte, como a mí me pica la chikungunya y a los otros no les pica, como a mí me agarra el COVID-19, yo ya no quiero servir, ¿verdad? O como, ¿verdad? Yo tengo problemas financieros y ahora, bueno, ya yo dejo de servirte a vos. No, ¿saben qué? Estamos expuestos todos a este sistema y a situaciones que vamos a seguir viviendo, y en esas situaciones, dice la palabra de Dios, Dios espera encontrarnos fieles y siendo leales a Él hasta el final. Dice la palabra de Dios, hablamos Daniel 1, mantenernos firmes, decirle al que está a tu lado, ser radicales, amén. Decirle, no podemos contaminarnos con el sistema de este mundo. Daniel 1 nos habla de cómo ser radicales, amén, y el Señor nos llama a vivir de manera radical. Mañana puede estar legalizado el aborto. Gracias a Dios en Paraguay el aborto no está legalizado, pero mañana pueden decir es legal el aborto, pero ¿saben qué? No es legal de acuerdo al sistema del reino para nosotros el aborto. Mañana pueden legalizar la relación entre el hombre y la vaca, no sé, ¿verdad? Y este sistema va a ir así. Hoy en Canadá y en otros países me contaba una persona que un joven de 17 años estaba predicándolo en un café a una persona homosexual y le dijo enfrente a otra persona, le dijo, ¿sabes qué? El homosexualismo Dios no aprueba. Y otra persona que estaba escuchando, escuchó lo que él le dijo y le dijo, yo te voy a denunciar porque vos estás hablando religión y estás queriendo cambiarle a una persona que decidió ser homosexual. Le denuncia ante el gobierno y le dieron más de 1 año de cárcel a la persona por hablar de Cristo y por ser radical. ¿Saben qué? Vamos a ser perseguidos por ir en contra de la corriente de este mundo y tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos, ¿saben qué? La corriente de este mundo nos va a absorber, y eso es lo que habla Daniel. Nos muestra cómo es Babilonia y nos muestra cómo ir en contra de la corriente de este mundo. Todos pueden ver pornografía, vos no podés ver. Todos pueden vestirse como quieren, vos no podés vestirte como la moda de este mundo se viste, ¿verdad? Todos pueden escuchar lo que quieren, ver lo que quieren, hacer como quieren, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos una cultura del reino que rige nuestra vida, que rige nuestro andar, nuestro caminar, nuestra manera de vivir. Rige no la tierra, porque la tierra cambia, ¿verdad? Desde los siglos ha venido cambiando los sistemas de gobierno monárquico, vinieron sistemas comunistas, socialistas, liberales, pero ¿saben qué? Todos estos sistemas han ido cambiando y van a cambiar y va a caer todo este sistema, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un sistema que no cambia, que es el sistema del reino, que es lo que rige nuestra vida, nuestro andar, y que va a regir también nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque eso no solamente es para la tierra, es para la eternidad. Lo que hoy estamos haciendo
haciendo en Cristo acá en la tierra. La gente puede ser infiel dentro del matrimonio, vos no podés ser infiel. La gente puede ser deshonesta, vos no podés serlo. La gente puede perder la integridad, vos no podés hacerlo. La gente puede ser corrupta, vos no podés ser corrupto. La gente puede hacer lo que quiera, pero vos y yo somos llamados a vivir una vida en santidad y una vida que le honra al Señor. Daniel 2 nos habla de poder crecer en nuestra confianza en el Señor. Saben que este sistema babilónico lleva a la gente a depender de las finanzas, de las riquezas, de la política, de lo que habla este sistema. Y hoy vemos en Suiza están cayendo sistemas digamos de bancos que eran crediticios, que hoy están cayendo. En los Estados Unidos tenemos información de bancos que están también teniendo problemas. Y saben que las señales van a acrecentarse, y cuando las señales se acrecienten, decirle al que está a tu lado, decirle: alegrate, porque Jesús viene por segunda vez. Esto no va a que te entristezca y se voy a perder mis millones en el banco. ¿Qué te importa los millones que tenés en el banco si eso va a pasar? Eso va a perderse. Eso es billete, es papel que va a quemarse. Pero saben que nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad, que donde lo que vos sembrás, ni el orín ni la polilla va a corroer aquello que estás sembrando para la eternidad. Amén. Gana almas, amá a la iglesia, amá al Señor, amá y ganá a aquellos que están perdidos. Hacer la voluntad de Dios, servirle al Señor, dar testimonio, levantar un legado para tus generaciones, que tus hijos puedan ver que Cristo está en la vida de ustedes. Y saben que eso que estamos sembrando para la eternidad es lo que va a quedar. Amén. Y hay mucha gente que está en la iglesia que va a decepcionarse porque puso su confianza en las cosas de este mundo. Hay mucha gente que estando en la iglesia no escuchó, no entendió, no tuvo la revelación de lo que la palabra está hablando y de lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Así es que Daniel 2 nos habla de crecer en confianza con el Señor. El nivel de confianza que tuviste ayer tiene que crecer hoy. Tu dependencia de Dios tiene que crecer hoy. Tu conocimiento de las verdades que el Señor tiene en la palabra tiene que crecer cada día, porque cada día la corriente de este mundo va a ser más fuerte. Decirle al que está a tu lado: la corriente de este mundo cada día va a ser más fuerte. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crecer en nuestra confianza en el Señor. Amén. Y tenemos que analizarlo. ¿Dónde está nuestra confianza en este tiempo? ¿En qué estamos confiando? Y ¿saben qué? Aquel que está confiando en el sistema de este mundo, las finanzas de este mundo, cuando cae eso, ¿qué pasa? Pierde toda la esperanza. Caen los bancos, cae el sistema político, el que es colorado liberal, y bueno, hay un cambio, y bueno, y ahora ya está todo perdido. No, no está perdido para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, el nuevo sistema de gobierno celestial que viene a reinar acá en la tierra. Amén. Y ese ya no va a haber nadie que le derroque, porque Cristo va a gobernar eternamente y vos y yo vamos a gobernar con él. Amén. En Daniel 3 habla acerca de que para prepararnos para vivir tiempos de pruebas. Amén. La iglesia tiene que estar preparada para vivir tiempos de pruebas de fuego. Tenemos que estar preparados para pasar momentos difíciles, porque dice la palabra de Dios que aquel que quiera vivir piadosamente va a pasar persecución. Aquel que diga, así como hoy, nosotros hoy, gracias a Dios, todavía no somos perseguidos. Pero yo quiero decirte que este sistema viene cada vez más fuerte, cada vez viene a través de alianzas, a través de financiaciones, a través de recursos, a través de créditos que vienen. Hay digamos pactos y hay acuerdos ocultos que vienen para poder introducir un nuevo sistema que tiene que instalarse y que va a instalarse, y que cuando eso comienza a tomar todo, Cristo va a venir por segunda vez. Cuando este sistema
crea que está tomando todo el mundo, Cristo va a volver por segunda vez. Dice la palabra de Dios que los que quieran vivir piadosamente van a pasar persecución. Quiere decir que así como este joven le dijo, ¿sabes qué? El homosexualismo, la palabra de Dios, yo no te juzgo, la palabra de Dios juzga lo que vos estás haciendo. Y la palabra de Dios dice que el homosexualismo es pecado. La palabra de Dios dice que la mentira, el engaño, la palabra de Dios dice que las perversiones es un pecado. ¿Por qué? No porque yo lo digo, Dios lo dice. La infidelidad, el adulterio, la fornicación es un pecado. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Y ¿saben qué? Cuando comencemos a predicar la verdad, ¿saben qué? Van a haber leyes que van a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y ¿saben qué? Vamos a ser perseguidos. Y si no estamos preparados para pasar por esos momentos de prueba, ¿saben qué? Vamos a ser absorbidos por este sistema y no vamos a mantenernos firmes y siendo leales al Señor en los tiempos difíciles. Lo que quiero hablar contigo en esta mañana es antes de la caída. Dice la palabra de Dios y nos habla Daniel 4 acerca de una situación en la cual el rey del imperio babilónico tuvo un sueño, dice la palabra de Dios, donde crecía un árbol muy fuerte, ramas altas, crecía hacia el cielo. Dice, los frutos que tenía daban de comer a los animales, la sombra que tenía daba cobijo a animales que venían a guarecerse. Pero dice la palabra de Dios que Daniel viene a darle una interpretación a Nabucodonosor de lo que iba a pasar con él, porque ese árbol iba a ser cortado. Dice la palabra de Dios hoy, el tema que nos habla y el tema que Dios quiere hablarnos es poder realmente prepararnos. ¿Para qué? Para no caernos y poder examinar nuestro corazón para ver si hay orgullo, porque dice la palabra de Dios en Proverbios, dice su palabra 16:8, que dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída, dice la palabra de Dios. Amén. Este es un tiempo donde mucha gente va a caer. ¿Por qué? Porque todo aquel que está sostenido en el orgullo, autosuficiencia, el egoísmo y todo lo que esta era está exaltando, que es el yo, que es, ¿verdad?, el yo puedo alcanzar, el yo puedo lograr, el yo, ¿verdad?, sin la ayuda de nadie puedo salir adelante. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que el yo en Cristo tiene que crucificarse, y el apóstol Pablo decía: en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía él. Amén. En Cristo, este sistema de egoísmo, de orgullo, de altivez, de soberbia, que no reconoce a Dios, que no reconoce que Dios es la fuente de los talentos que teníamos. Porque ¿cuál fue el problema de Nabucodonosor? El problema de Nabucodonosor fue el siguiente. Decía él: ¿saben qué? Todo lo que hay, todo lo que se ve, es porque yo soy la fuente de esos talentos y yo soy la fuente de esas capacidades y esas habilidades, y todo lo que se ve es porque yo tengo la fuerza y el poder para poder hacerlo. Eso es lo que habla ese sistema de orgullo, de soberbia y de altivez. Dice la palabra de Dios que el orgullo va delante de la destrucción, dice la palabra de Dios. Toda aquella persona que tenga orgullo, que tenga soberbia. ¿Y qué es el orgullo? Dice que el orgullo, dice, es el exceso de estimación que tenemos hacia nosotros mismos. Dice, hacia los méritos que tenemos, y dice, en los cuales la persona se cree superior a los demás, dice la palabra de Dios. Todo lo que hoy se enseña, todo lo que hoy viene a través de la psicología, lo que es el humanismo, viene a exaltar el yo, a exaltar el ego de la persona. Y dice lo siguiente la palabra de Dios, que él dice: el orgullo va delante de la destrucción. Aquella persona que tiene un corazón orgulloso, que piensa que lo que tiene, que piensa que lo que alcanzó es a través de los dones que él tiene y cree que él es la fuente de eso, saben que esa persona está ya
digamos, próxima a caer y a sufrir destrucción en su vida, en su matrimonio, en su negocio, en sus finanzas, en lo que hoy está teniendo, en el liderazgo que está llevando. Muchas veces llegamos a una posición y decimos: mira lo que logré, mira lo que alcancé, mira los discípulos que tengo, mira la iglesia que levanté, mira la empresa que yo levanté con mis propias fuerzas, mira la casa, ¿verdad?, que yo pude levantar y que yo pude lograr y que yo pude lograr y alcanzar con los talentos que yo tengo, ¿verdad?, y con la fuerza que yo tengo. Una persona que opera de esa manera es una persona que está pronta a alcanzar la destrucción. Es una persona que está pronta a caer, dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Dice que hay algo que precede a la destrucción y a la caída. Mucha gente en la ruina, mucha gente con problemas financieros, mucha gente habiendo tenido mucho, hoy, ¿verdad?, está en la miseria. Mucha gente teniendo una buena familia, hoy una familia tiene una familia destruida. Mucha gente habiendo tenido un gran llamado, un gran propósito, un gran talento, un grandes dones de parte de Dios, hoy está destruido. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque ha permitido que el ego, que el orgullo, que el egoísmo, que el altivez se instale en su corazón y comienza a gobernar su vida. Esa fue la razón por la cual Nabucodonosor cayó. ¿Por qué? Porque él pensó que él era la fuente de todo. ¿Por qué? Porque él pensó que con sus fuerzas él alcanzó lo que él estaba logrando. Porque él pensó que él tenía la habilidad y le hizo de lado a Dios en la ecuación. Y ¿saben qué? Él no reconoció que Dios era la fuente del talento, que Dios le había puesto en el lugar donde él estaba, que Dios es el que le dio la sabiduría para hacer todo lo que él hizo. Y cuando él le hizo de lado a Dios, ¿qué pasó? Vino para abajo. Así es que cuidado con hacerle de lado a Dios en tu vida. Cuidado de hacerle de lado a Dios en tu matrimonio. Cuidado de hacerle de lado a Dios en tu negocio, en tu empresa. Hay veces que empezamos y Dios nos dio algo en oración, en clamor, en intercesión, en ayuno. Nos soltó algo, una empresa, un negocio, un hijo. Pero cuando lo recibimos y lo obtenemos, ¿saben qué? Tendemos a olvidarnos del Señor y comenzamos a operar de manera egoísta. Comenzamos a dejar de lado los consejos que Dios nos da. Comenzamos a dejar de lado las direcciones que el Señor nos da. Comenzamos a dejar de lado y a pedir dirección para tomar decisiones en nuestras vidas. Y saben que una persona que está operando de esa manera está pronta a ser destruida y está pronta a caer. Una persona que está operando de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16 versículo 5, dice el Señor lo siguiente. Dice: el Señor detesta a los orgullosos y ciertamente recibirán su castigo, dice la palabra de Dios. Hay veces que nosotros no examinamos nuestra vida, y es lo que pasó también con Nabucodonosor, que cuando él cayó, dice, ¿verdad?, lo primero que queremos hacer, queremos encontrar un culpable de nuestra caída, queremos encontrar un culpable de la destrucción que estamos viviendo. Pero ¿saben qué? Necesitamos examinar nuestra vida, porque ¿saben qué? El problema que estamos teniendo es que nuestro corazón ha anidado el orgullo, la soberbia, la altivez. Y ¿saben qué? Dios mismo se ha levantado en contra nuestra para enseñarnos, para castigarnos, para disciplinarnos y para poder enderezar nuestras vidas y poder prepararnos de vuelta para lo que Él quiere hacer con nosotros. Dice su palabra: el Señor detesta a los orgullosos, dice. Ciertamente recibirán, dice su palabra, castigo. Dice, el orgullo está el primero en la lista de las cosas que Dios aborrece. Y en Proverbios 6, 16 al 17 dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice la palabra de Dios, decí conmigo: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7
abomina su alma. ¿Cuál es el primero de ellos? Dice la palabra de Dios. El primero de ellos es, dice, los ojos altivos, los ojos soberbios, los ojos orgullosos. Aquella persona que mira desde arriba, desprecia. Aquella persona que cree, ¿verdad?, que él es superior a los demás, que cree que está por encima inclusive de Dios y que todo lo que tiene, que todo lo que ha alcanzado es por su fuerza, es por sus capacidades, es por sus habilidades y es porque Él solo lo ha alcanzado. Podemos ver muchas experiencias de matrimonios donde juntos como matrimonio han empezado un negocio, ¿verdad? Y comienza a prosperar y bueno, y ya ahí el hombre, ¿verdad?, comienza a tener otras mujeres, comienza, ¿verdad?, a hacerle de lado a su esposa, comienza a despreciar y a sentir, ¿verdad?, y a tener orgullo en su corazón y destruye su familia, destruye la empresa, lo que el Señor les entregó. ¿Por qué? Por orgullo, por soberbia, por altivez, por creer que lo que ha alcanzado lo ha hecho con sus propias fuerzas y Dios no ha sido parte de aquello que ha logrado. Dice la palabra de Dios, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 dice abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dice el primero de ellos es tener ojos altivos, ¿verdad? Ustedes conocen a aquella persona que es altiva en su manera de mirar, que vos le decís algo y parece que te mira desde arriba, no baja la mirada, te mira despreciando y no dándote valor o no dándote realmente el valor que te mereces. Es una persona que tiene orgullo en el corazón. Dice la palabra de Dios que Dios desprecia y aborrece a aquellos que tienen altivez y tienen soberbia en su corazón. Daniel 4, 20 al 27, rápido nos vamos hasta ahí. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Nabucodonosor tiene el sueño y como siempre no había nadie que podía darle la interpretación del sueño que él había tenido. Y ahí estaba Daniel para poder traer el cielo a la tierra y la interpretación de Dios a aquel sueño que Nabucodonosor estaba teniendo. Dice la palabra de Dios, Daniel 4, 20 al 27, dice, le da la interpretación y le dice: Nabucodonosor, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya, dice, copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste. Cuidado con el crecimiento. Decirle al que está a tu lado, cuidado con el crecimiento. Crece tu empresa, crece tu finanza, crece tu llamado. Hay que tener cuidado, hay que mirar cómo está nuestro corazón, porque fácilmente de darle la gloria al Señor queremos los aplausos y la gloria para nosotros. Fácilmente de honrarle a Dios queremos la honra que Dios no comparte, la queremos llevar nosotros. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22, dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando crecemos y nos hacemos fuertes? Queremos independizarnos de Dios, queremos hacernos autosuficientes, ¿verdad? Te dice, ¿verdad? Vos alcanzaste esto, vos lograste esto, fue con tu fuerza, fue con tu capacidad, fue con tu habilidad, fue, ¿verdad?, con las fuerzas que vos alcanzaste esto, ¿verdad? Te mereces recibir los aplausos, te mereces recibir la gloria, te mereces darte a vos todo lo que vos querés. ¿Saben qué? Estás pronto a caer si estás pasando en un momento donde creciste, te fortaleciste y vos estás inflando pecho, ¿verdad?, como un gallito, y estás diciendo, ¿verdad?, esto lo alcancé solo. Estás dejándole a tu esposa de lado, ¿verdad? No, ella no me ayudó en nada, yo alcancé esto, yo logré esto, por mi, ¿verdad?, habilidad es que tenemos la casa que tenemos, el auto que tenemos, las finanzas que tenemos. ¿Saben qué? Están contados tus días para una gran caída y destrucción. Si tu corazón no cambia,
están contados tus días. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: tú eras, oh rey, eso, creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol. Decía, ¿qué era? Venía un juicio de Dios, dice la palabra de Dios. Un vigilante, un ángel, venía a traer juicio de parte de Dios para la vida de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él comenzó a querer llevar la gloria que solamente Dios la puede tener. Dice la palabra de Dios: en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y dejen, dice, y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen, dice, sobre él 7 tiempos o 7 años. Y esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que, dice la palabra de Dios, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él lo da al que Él lo quiere, dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿hasta dónde viene el juicio? Hasta que nos humillamos delante del Señor. Y dice la palabra de Dios: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y Él da, dice, a quien quiere lo que Él tiene. Lo que tenés vos, mi hermano y mi hermana, es porque el Señor te ha dado. Lo que tenés vos, la habilidad, los talentos, los dones, lo que has alcanzado, es porque el Señor ha permitido y el Señor te ha entregado. Lo que vos tenés hoy es porque Dios te lo entregó. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Que me encanta esta palabra, ¿verdad? Y es la palabra que canta la música: el cielo gobierna, dice, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Dice la palabra de Dios: tenemos que entender que el cielo gobierna nuestra vida. Tenemos que entender que el cielo gobierna y tiene que gobernar nuestra finanza, nuestro matrimonio, nuestro llamado, nuestro liderazgo está bajo el gobierno del cielo. Dice la palabra de Dios: cuando reconozcas que el cielo gobierna, te va a ser restituido todo aquello que perdiste. Nabucodonosor tuvo una enfermedad, que es una enfermedad psiquiátrica, donde la persona por un problema psiquiátrico se creó un animal. Y él comenzó a vivir como un animal. Él comenzó a vivir desnudo, como un esquizofrénico, como una persona loca, una persona con problemas mentales. Y dice la palabra de Dios que comenzó a vivir como un animal, habiendo tenido el poder, habiendo tenido la riqueza, habiendo tenido todo. Dice la palabra de Dios, cayó. ¿Por qué? Porque dejó de honrarle a Dios, porque dejó de darle el lugar que Dios se merecía en su vida, porque él quiso llevarse la gloria, porque él quiso llevarse la honra, porque él se creyó la fuente de lo que él tenía. ¿Saben qué? Fue destruido y cayó del lugar donde estaba, y es lo que le depara y es lo que le espera a toda persona que no se humilla ante el Señor, toda persona que no reconoce que Dios es la fuente, que el cielo gobierna nuestras vidas. Es una persona que tiene deparada una caída segura y una destrucción segura en su vida, y todo lo que hoy tiene va a caer y va a ser destruido hasta que comience a honrarle de vuelta al Señor y darle la gloria a Él como Él se merece.
Dice la palabra de Dios en el versículo 27. Por tanto, dice, oh rey, acepta mi consejo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Recibir el consejo de Dios. Y lo primero que Daniel le dice lo siguiente. Dice, redime, dice, tus pecados redime con justicia. Arrepentite en el lugar donde estás. Si no querés que te alcance lo que estamos hablando, una caída segura, una destrucción segura, tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos al Señor, tenemos que pedirle al Señor de vuelta un corazón conforme al de Él, un corazón humilde, un corazón enseñable. Y Daniel le dice, ¿saben qué le dice? Le dice, redime tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad, dice la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que entender que el Señor nos llama y el Señor quiere que podamos entender que lo primero, Dios quiere que podamos entender lo siguiente. Dios quiere que podamos entender que Él es la fuerza de todo poder y de toda habilidad y de todos los talentos que tenemos. Dios es la fuente. Cuando le quitamos a Él del lado de la ecuación, ¿saben qué? Estamos caminando hacia un lugar peligroso de destrucción y donde va a caer todo aquello que tenemos si es que nuestro corazón no se vuelve al Señor. Cuidado con el orgullo, que es lo que destruye nuestra vida, destruye matrimonios, destruye familias, destruye llamados, destruye empresas, destruye cosas que realmente han sido prósperas. Puede caer si Dios no es el fundamento y el cimiento de aquello que estamos levantando. Daniel le da esta palabra y le dice, ¿sabes qué? Si vos no reconoces que el cielo gobierna, ¿saben qué? Estás pronto a caer. Si vos no reconoces que el cielo gobierna y tiene que gobernar tu vida, ¿saben qué? Tu vida está en peligro, mi hermano y mi hermana. Tu familia está en peligro, tu matrimonio está en peligro, tu empresa está en peligro si no le estás honrando al Señor y dándole a Él el lugar que Él se merece en lo que hoy vos estás teniendo. Lo segundo, dice la palabra de Dios, Daniel 4, 34 al 37, dice lo siguiente, dice Daniel 4, 34 al 37, dice en el 28 en adelante, dice lo siguiente, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Quiere decir que la palabra de Dios no cambia. Por eso dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no va a pasar. Cuando hay un decreto de Dios y cuando hay un juicio de Dios y cuando no hay un arrepentimiento en nuestras vidas, esa palabra va a cumplirse. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos ante Dios. Y dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Qué está exaltando? Está exaltando el yo, está exaltándose a sí mismo, está diciendo, ¿verdad? Todo esto es porque yo lo logré, todo esto es porque yo lo alcancé, todo esto es por la fuerza, la habilidad, la capacidad, el talento que yo tengo y yo soy la fuente que ha levantado esto. Amén. Dice la palabra de Dios, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice la palabra de Dios. Esto es lo que habla el orgullo, esto es lo que habla el yo y esto es lo que hoy el humanismo está hablando, ¿verdad? Es date el gusto, ¿verdad? Viví lo que vos querés vivir, ¿verdad? Hacer lo que vos querés hacer, date realmente, ¿verdad? Que el yo pueda ser en tu vida, pueda ser exaltado. Esto es lo que habla el humanismo, ¿verdad? Hacer lo que querés, es verdad, date el gusto que querés. Si tú, ¿verdad? No te gusta tu esposa, dejale, buscate otra. Si verdad ya no querés servirle al Señor, deja tu llamado. ¿Por qué? Porque tu ego, tu yo, tu alma es la que tiene que estar bien. Amén. El alma, el corazón es engañoso. Y solamente el Espíritu Santo es aquel que puede dirigir nuestras vidas y llevarnos a la verdad de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros. Dice, y aún estaba con la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
¿Qué estaba pasando? Estaba viniendo el decreto y estaba siendo cortado. Y dice, pasaron 7 años donde él vivió como un animal, habiendo sido el rey con poder, con autoridad, con riquezas, como otro rey no había. Como él, dice la palabra de Dios, fue y dice, termina como un animal. ¿Hasta qué dice la palabra de Dios? Y vamos a ver lo que dice Daniel 4:34 al 37. Dice, mas al fin, dice del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Entonces, ¿cómo hacer frente al orgullo? Poniendo nuestros ojos en el Señor, alzando nuestra vista a Él, poniendo nuestra vida en Cristo, nuestros ojos en el Señor Jesucristo, porque Él es el modelo de humildad que nosotros tenemos que seguir y tenemos que seguir y tenemos que, digamos que vivir como hijos de Dios y tenemos que comenzar digamos, a experimentar en nuestras vidas. Es la humildad de Cristo la cual vos y yo tenemos que tomar como ejemplo en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en el Señor, poner nuestros ojos en Cristo. ¿Saben qué? El sistema de este mundo va a ir cada vez más fuerte hacia lo que es el sistema humanista, hacia el sistema de darle al yo y al ego un lugar donde el ego y el yo pueda crecer y pueda tomar lugar. Cada vez va a ser más fuerte el orgullo, la soberbia, el egoísmo, y eso también va a querer meterse dentro de la iglesia. El orgullo, ¿verdad? Bueno, todo esto es porque yo logré, los discípulos que tengo es porque yo oré, porque yo ayuné, porque yo fui una persona espiritual y yo lo he alcanzado. ¿Saben qué? Este sistema también viene a querer meterse dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para traer destrucción y para echar aquello que el Señor quiere levantar para seguir extendiendo su reino en el lugar donde estamos. Primera de Pedro 5, 6 al 9 dice la palabra de Dios lo siguiente: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Qué quiere decir tener que humillarnos? Reconocer que Dios es primero la fuente de todos los talentos que yo tengo. Sé predicar, es porque Dios me dio el talento para hacerlo. Sé servir, es porque Dios me dio el talento para hacerlo. Tengo una empresa, me va bien, es porque Dios me ha dado la habilidad, me ha dado la sabiduría, me ha dado los talentos para poder levantar la empresa que tengo. Tengo una familia, un matrimonio, el Señor me ha dado. Dios quiere que dejemos de mirar con ojos altivos desde arriba y que podamos realmente humillarnos delante de Él. Humillarse no es solamente, no es digamos, hacerse o sentirse miserable, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Yo lo soy un inútil, ¿verdad? Yo no valgo nada. No, ¿saben qué? Humillarse es pensar menos en nosotros, es pensar menos en nuestro yo, es pensar menos en lo que yo quiero para poder pensar en los demás, para poder pensar en el Señor, para poner mis ojos en el Señor Jesucristo. Esa es una verdadera humillación. Y dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, 6 al 9: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed pues
sobrios, dice la palabra de Dios, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, decí conmigo, resistimos firme. ¿Qué hacemos cuando el enemigo anda acechando? Resistimos fuerte en la fe, firmes en la fe, dice la palabra de Dios, reconociendo, hay orgullo en mi corazón, está el orgullo tomando mi vida. Estoy pensando yo que todo lo que tengo es porque yo lo alcancé, porque yo soy la fuente de eso. Tenemos que analizar eso. Y no solamente, ¿verdad? No es reprenderle, Satanás te reprendo, ¿verdad? Pero si hay orgullo en nuestro corazón, ¿saben qué? No tenemos ninguna autoridad moral ni espiritual para poder hacer guerra espiritual. Si nosotros no nos humillamos delante del Señor, si nosotros no velamos y estamos firmes ante el Señor, no tenemos autoridad para reprenderle a Satanás, no tenemos autoridad para reprenderle al diablo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor pudo decir también, vino el juicio de Dios y pudo haber dicho, reprendo al Satanás que trae ahora juicio sobre mi vida. No, él lo que tenía que decir es, me humillo ante el Señor, reconozco que hay orgullo en mi corazón, reconozco que hay soberbia, reconozco que yo quise ocupar el lugar que Él solamente puede ocupar, y es la única forma en la cual el Señor nos puede levantar y donde nosotros podemos resistir al maligno, para que no venga destrucción y no haya caída en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, dice, buscando a quien devorar, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Filipenses 2, 3 al 11 dice la palabra de Dios lo siguiente, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Donde hoy hemos llegado, lo hemos llegado en el matrimonio porque juntos estamos en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay dos personas que se han unido, hay dos personas que Dios usa, porque hay dos personas que se han unido para llevar o levantar una familia, levantar una empresa, levantar un emprendimiento. Y ¿saben qué? Tenemos que aprender a darle la honra a la persona que el Señor ha puesto a nuestro lado, a honrar a nuestros líderes que han sido parte del crecimiento que tenemos, a honrar a nuestros padres que han sido parte de lo que hoy estamos alcanzando. Muchos hijos alcanzan lugares, alcanzan el éxito y se olvidan de los padres que han sembrado en ellos, de los padres que han orado por ellos, de los padres que han invertido para que ellos puedan estudiar. Y saben que en la vejez se olvidan de aquellas personas que han caminado con ellos, de aquellas personas que han clamado, han orado, han invertido en ellos. Se olvidan y saben que esas personas están ya preparadas para caer y para sufrir destrucción si no cambia el corazón que tienen. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 3 al 11, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Decí conmigo, por lo cual. Entonces, cuando no humillamos, hay una acción de Dios para poder levantarnos. Dice, y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre, dice la palabra de Dios. Nuestro modelo de humildad es Jesús.
Si queremos tener un corazón humilde, Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Si queremos un modelo de cómo vivir una vida en humildad y cómo realmente ser levantados por Dios, Jesús es el modelo que tenemos para poder vivir una vida en humildad, una vida sometida al Señor, una vida dándole a Dios el lugar que Él se merece en nuestras vidas, honrándole al Señor para que el Señor nos pueda levantar cada día más y nuestra vida pueda ser un instrumento para bendecir a otras personas. En la medida que nos humillamos, Dios nos exalta. ¿Para qué? Para que aquello que Dios ha puesto en tu vida, talentos, dones, para aquello que el Señor te ha entregado pueda crecer, para que pueda ser de mayor bendición y pueda alcanzar a otras personas que hoy no estás pudiendo alcanzar a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo puedas hacer.